¿Qué tal, amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos a la séptima temporada de nuestro programa desde el 2019 que estamos, no, de 2020 que estamos juntos y que ahora ya en la temporada número 76 de la Fórmula Uno, nosotros en nuestra temporada 7 y con el cambio de reglamento más importante y más grande de la historia de la Fórmula Uno, donde cambian los motores, cambia la aerodinámica, ya no hay más efecto suelo que nos acostumbró, ¿cierto?, estos últimos años, así que muchos cambios, mucha incertidumbre. Pablo, vamos a ir conversando y dilucidando, pero primero hay que presentarnos, por supuesto, el campeón del mundo hoy día. Vamos a ir con, ah, estamos puestos obviamente con Lando Norris, tenemos un nuevo campeón del mundo, ¿cierto? Como a final de año, un campeón del mundo que McLaren pareciera que no va a sorprender en estos test, no nos sorprendió, pero hay algunas cosas que vamos a ir dilucidando que pareciera que están ahí y algunos que se escondieron demasiado. Pablo, ¿qué es lo que más te impacta de este cambio de reglamento? Hola, hola a todos. Gracias, bueno, por seguir nuestra nueva temporada. Efectivamente, son muchos cambios, como tú dijiste, hay dos puntos que son grandotes. Uno es por el motor, la unidad de potencia, que el último gran cambio había sido el año 2014. Híbridas que tenían tres partes. Ahora hay una nueva unidad de potencia que está compuesta de dos partes, el famoso motor térmico, que es el motor que nosotros conocemos, que tienen la mayoría de nuestros autos y que históricamente han tenido los autos de carrera, De pero combustión potenciados interna. por un motor eléctrico que ahora es mucho más importante que antes. ¿Ya? Y eso es lo que provoca algunos conflictos. Y por otro lado, como tú dijiste, el efecto suelo, al parecer, Desaparece. tenía detalles que no terminaron de convencer, ¿cierto? Tuvimos últimos años el famoso porpoising, unos pilotos que jamás se acostumbraron como Hamilton, en su momento quizás Richardo, no sé, el que terminó saliendo de la Fórmula Uno. Y volvemos, ¿cierto?, a los autos que son un poquito más altos, pero también con un nuevo concepto que es esta famosa aerodinámica activa, que es cierto que son una especie de DRS, que Básicamente ya eso. no se les llama DRS, pero delante de eso, ¿cierto?, donde los alerones se van a poder mover un poquito más a gusto del piloto cuando entren a una zona de recta. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Es que la forma de pilotar, de conducir, probablemente sea muy distinta a la del año pasado, y eso ya lo han comentado varios. Tal cual. Y una de las incertidumbres es, mira, a ver, este reglamento trae nuevos motores. Audi entra como nuevo motorista, ¿cierto? Este reglamento, de otra forma, Audi entra porque le prometieron este reglamento y este reglamento hace que el motor de combustión interna sea 50% y el de eléctrico otro 50%, que en algunos casos es 45 y hay una tolerancia, ¿cierto?, que se permite dentro del reglamento. Pero esto hace que los autos sean muy rápidos en recta hasta cierto punto y luego la aceleración cae rápidamente porque la batería se agota y ahí es donde empiezan a surgir estos cambios, tanto con la aerodinámica activa como con recargar la batería, es que va a ser el modo de conducción muy, muy distinto. Va a haber mucho manejo de la conservación de la energía y de la regeneración de la misma en el tema eléctrico, lo cual va a impactar en cómo tomar las curvas. Hay curvas que se están tomando en los test a 50 kilómetros por hora menos, que un poco de lo que decía Alonso, ¿cierto? Que antes una curva la podía hacer solamente él y ahora la puede hacer hasta sus chefs, ¿cierto? Entonces, un poco bromeaba, pero esos son cambios importantes en el modo de conducción y eso va a impactar en pilotos que como Hamilton, que llevan muchos años en la Fórmula Uno y que no se adaptó al efecto suelo, que ahora sin efecto suelo debería andar mucho mejor, pero que también va a tener que aprender este nuevo modo. Y por otro lado nos vamos a Así es. encontrar con un rookie como Arvin Lindblad, que puede que se adapte rápidamente porque no conocía la generación anterior de monoplazas, por lo tanto vamos a tener una mezcla de quién se adapta más rápido. Tenemos equipos nuevos como Cadillac, que también vamos a repasar eso, con una pareja de pilotos experimentados, pero que Experimentados. no conocen tampoco, o cómo vamos a ver cómo se adaptan a esta nueva generación. Dos pilotos que en el último año además estuvieron fuera de la Fórmula Uno. También hay equipos que no están dando con el peso mínimo, que, o sea, con el peso que tienen que llegar, ¿cierto? Y que están con sobrepeso, como Williams, etcétera. Entonces, Como la nosotros. Fórmula Uno Ok. va estas primeras fechas, además, claro, y como nosotros que estamos con sobrepeso, ¿cierto? Como algunos, y que no llegamos al peso ideal, ¿cierto? Y que cuesta, bueno, acá además también, ya como en la vida real, como para poder bajar de peso tienes que ir al gimnasio, tienes que hacer dieta y comer más sano y invertir tiempo y dinero.
acá también tienen que invertir tiempo y dinero en bajar el peso, y ya no es el bajar el peso de la pintura, sino que son los componentes del chasis y cómo Así es. tú de otra forma montaste la aerodinámica alrededor de un motor, y eso implica horas y además implica mucha inversión, que esa inversión de otra forma también tiene costos Una línea. altos y que con el costo que está reducido y que se mantiene, eso no se puede llegar a hacer. Y una última cosa que creo que también engloba bastante lo que va a ser la temporada y que se ha repetido harto en los expertos, es que son 24 carreras. No olvidemos que es un campeonato larguísimo. Sí, Que los cambios de reglamento eran 16 carreras. Por lo tanto, el que partía bien terminaba, iba a dominar y iba a terminar bien. Por ejemplo, el 2009 con Bar Honda. ¿Cierto? El sí. Brown GP, ¿cierto? Lo que era para Honda, que Ujú. pasó a ser Brown GP. Y ganaron el campeonato a duras penas, pero porque al principio partieron muy bien y después no fue tan necesaria una evolución. En este caso sí es importante cómo van a evolucionar los Así equipos y es. cómo van a manejar tanto el coste como las mejoras rápidas y la ingeniería que van a tener detrás. Porque en 24 carreras pueden dar vuelta al campeonato. Alguien puede partir muy bien las primeras 6, 7, 8 carreras, pero los segundos 2 tercios, ¿cierto?, del campeonato puede venir alguien a darlo vuelta completamente con lo que ha aprendido y copiado de otros. Aquí van a haber copias como, por ejemplo, Sí. el alerón de Ferrari. Cuéntanos un poco de esa Macarena que le pusieron, ¿cierto?, atrás al alerón de Ferrari, que fue aún discutido. Una de las cosas entretenidas que tienen estos cambios de reglamento es que efectivamente parten todos de puntos muy distintos. Como tú dices, la evolución hace que se vayan copiando partes, pero probablemente el primer auto de cada una de las escuderías sea muy distinto. Y son distintas propuestas, y así lo hemos visto. Tenemos un Ferrari que incluso en un par de semanas evolucionó de un auto que lo encontraron medio insulso en Barcelona, que era un auto que no se veía muy particular, Y pero que que se ya veía llegando a ver ahí, y que Hamilton se salía de ciertas curvas, la curva 10 se salía sí, harto, un poco de las imágenes que se veían, no le encontraba al lado. claro. Pero evolucionaron rápidamente y ahí se vio que Ferrari tiene y probablemente tenga una lista de muchas cosas para probar, como, ¿cierto? Un difusor especial, particular, y un alerón, ¿cierto? Que lo vimos en 5 vueltas que daba una vuelta completa aprovechando este cambio en la forma de la aerodinámica activa que dijimos. Que también hubo distintas propuestas y al menos 3 versiones, desde las versiones más clásicas, que es prácticamente igual que el DRS. Está la versión de Alpine y que al parecer Audi también adoptó, ¿cierto? Donde el alerón baja, ¿cierto? No rota en el medio, no pivota, Claro, sino que baja completamente y queda plano. Y esta versión de Ferrari que cambió. Entonces, eso está haciendo que los equipos, bueno, hoy te decía, se estén mirando unos a otros, que no sabemos si, de hecho, los autos que debuten este fin de semana van a ser los mismos que estuvieron en en Bahrein. Bahrein. Algunos han dicho que sí, otros que van a llevar algunos cambios, pero eso es lo interesante. Algunos van a funcionar, otros no, algunos van a partir funcionando quizás muy bien en un circuito, porque quizás van a combinar bien con este cambio, con esta gestión de energía, pero a lo mejor en otros van a ser un desastre por temas de estabilidad, de cómo recuperan energía, de qué tanto se adaptan, ¿cierto?, a las curvas, y mezclado con el tema de los pilotos. Entonces, aquí la evolución va por distintos lados, va en la adaptación de pilotos ingenieros, en la adaptación, ¿cierto?, de cómo mejoras el chasis y el motor mismo, que ahora no está congelado. Ojo, que Exacto, es no lo está que veníamos congelado. los Ese era últimos un años. punto bien importante, que si la FIA ve que hay un motorista que está muy atrasado versus el que está dominando, le va a dar horas para ponerse al día, que un poco lo que va a Así pasar es. con Honda, que ya lo vamos a revisar, ¿cierto? Pero van a tener horas extras y les van a permitir evolucionar el motor, ya no solo por cuestiones de seguridad, como era en los años anteriores, por lo tanto, ¿para qué? Para que estén lo más igualado posible. Pero ahí también está el as bajo la manga de Mercedes, que no se sabe qué pasa con ese motor y cuánto Así sandbagging es. hicieron. Sí. Bueno, o sea, yendo un poquito, ¿cierto?, ya más a los equipos que se ven mejor posicionados. Uno de ellos se habló de Mercedes, porque incluso antes de verle el auto, se hablaba, cuando solo hablábamos de motor. ¿Por qué? Por la experiencia que traen, porque ya en el 2014 fueron los que arrasaron en ese cambio de reglamento, con un poquito de trampa, porque al final el reglamento lo hicieron casi a medida, pero eso hizo que tuvieran varios años, incluso corriendo, no sé, al 90% del auto, hasta que los otros equipos se adaptaron. Este año, efectivamente, Mercedes partiría con cierta ventaja en una unidad de potencia muy robusta, pero el punto que yo hago es que, a diferencia quizás de otras veces, ahora tiene equipos clientes igual más fuertes, digo yo. Por ejemplo, un McLaren, que ya mostró en los últimos años que tiene una capacidad de adaptación muy buena,
que al no necesitar concentrarse tanto en el desarrollo del motor, que se puede concentrar mucho en la parte aerodinámica, así que ese efecto de que quizás Mercedes parta muy bien o con un motor muy bueno, también de cierta forma, no es que lo vaya a jugar en contra, hace que tenga otros equipos clientes que pueden ser peligrosos. O un Claro, Alpine, que incluso también se dice que viene. que ojo que, claro, está Alpine con motor Mercedes, que ya mostró una mejoría en los test. Sí, Está Williams, que Williams tiene un problema de sobrepeso, otro problema, ya, claro. y que los va a mantener, al parecer, en la parte baja, porque les va a costar mucho evolucionar. Pero McLaren está ahí, en términos de que incluso en Bahrein ellos usaron una especificación, entre comillas, antigua del motor, y van a llegar con el motor nuevo ahora a Australia. Por lo tanto, no sabemos cómo se va a comportar esa relación que vimos en los tests versus Mercedes, pero por otra parte está este tema de la medición del famoso motor Mercedes con la Ah, relación de compresión y que ya la FIA también. anunció que lo va a hacer a 130 grados, tanto un motor como detenido como un motor en movimiento, ¿cierto? Funcionando, pero que al parecer esos 130 grados es algo que también le acomoda el motor Mercedes, por lo tanto, no Sí, pasaría en el test y la relación parece que se hace aún más, o al además. parecer en una cámara escondida. No, todavía no se sabe bien y llegaron a una especie de acuerdo, incluso donde en algún momento todos iban a ir en contra de Mercedes y después incluso hasta algunos equipos como Ferrari regularon. Llegaron a un acuerdo medio salomónico, pero no se sabe mucho y por ahora el test es a 230 grados, pero que lo va a pasar sin ningún problema Mercedes. Yo no veo que los vayan a pillar. Sí, efectivamente, al ser al final un acuerdo, lo más probable es que lo pasen. Eh, ah, claro, me queda la duda de el por qué se hace en ambas temperaturas, siendo que después simplemente se hace solo en caliente, pero a la misma temperatura 130. Yo me imagino que quieren ver si es que hay efectivamente algún cambio entre uno y otro, pero claro, eso no necesariamente va a demostrar que a esa temperatura ganen el diferencial que se estima. Pero bueno, ahí se supone que efectivamente tienen probablemente un as bajo la manga y algunos HP guardados que los testan. Y por un lado, Toto Wolff decía que eran como 3 HP más que el resto de los motores, y los rivales dicen que son como 20 a 30. Por lo tanto, por lo tanto no sabemos cuánto de verdad se escondió Mercedes. En algún momento los vimos adelante, después como que hicieron que tuvieron algunos problemas en los test de Bahrein, etcétera. Pero cuando hicieron tandas largas, se mostraron Muy sólido. muy sólidos, y los otros que hicieron mostraron muy bien y muy consistentes. Fue Ferrari. Al parecer, los dos van a tener muy buenas consistencias en carrera, pero lo que no sabemos y que va a pasar con todos los equipos es cómo van a administrar las vueltas rápidas, la clasificación, que está mucho la discusión, sobre todo, al menos en Australia, que van a tener que hacer mucho lift and coast para poder recargar la batería y no desgastarla en lugares donde no es necesario. Es Por lo necesario. tanto, va a haber mucho de gestión y no va a ser a la vuelta rápida en Australia, al menos en Australia. Y por otro lado, está el famoso tema del turbo lag, y que al parecer Ferrari con su motor logró generar una rápida salida en parrilla, cierto, detenida, y que los otros al parecer no lo lograron, y lo vimos también en imágenes donde Ferrari ganaba 5 o 6 puestos fácilmente en una salida entretenido. Ahí, Pablo, explícanos un Sí. poco el tema del famoso turbo lag. Efectivamente, acá también es una lógica de diseño. Y nosotros sabemos, el turbo es una parte importante del motor que al final hace que pueda no sé, recibir más aire y por lo tanto ganar una potencia extra. El principio es muy parecido al que tienen los autos turbo de calle, ¿cierto? La lógica es la misma. Permite tener motores de menor cilindrada, manteniendo una potencia alta. Pero ¿qué pasa? Para poder alimentar con ese turbo, tú lo tienes que mantener encendido. Es una especie de mini motor, supongamos un ventilador que necesita estar funcionando para poder, en el fondo, activar toda esa potencia al momento de la aceleración. ¿Ya? Si a usted le ha pasado, no sé cuándo, los que tengan quizás algún auto turbo, que cuando aceleran tienen un pequeño Claro. lag que se llama, ¿cierto? De un segundo quizás o un poquito más, entre que ustedes aceleran a fondo y reciben, ¿cierto? O sienten la potencia del motor avanzado. Eso mismo le pasa a estos autos. ¿Qué es lo que pasa? Que en la generación anterior existía el MGUK, ¿cierto? Que era la parte térmica que permitía, o sea, el MGUH, sorry, que era la parte térmica que era otro componente que permitía también reabsorber potencia. Este MGUH, sorry, lo que hacía es que mantenía el turbo andando con los gases también, ¿cierto? Que genera el mismo motor. Entonces, al mantenerse ese turbo andando,
al momento de aplicar la potencia, el turbo funcionaba inmediatamente, por lo tanto el auto podía salir rápido en revoluciones bajas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Al eliminar esa parte, Ferrari en particular se dio cuenta, y Fred va a hacer lo que dice es, nosotros levantamos esa advertencia y dijimos, ojo que los autos les va a costar partir. ¿Por qué? Porque al estar en baja revolución, como es una partida, el Claro, echar a andar el turbo se va a demorar un poco, en que tú llenes, me imagino, de hacer una cámara con los gases y qué sé yo, y que la cosa parta, y ese tiempo puede que sea muy corto para sobre todo para los equipos que es cierto que van llegando a la vuelta de formación, que actualmente nosotros vemos que el equipo llega, ¿cierto? Sin estar el último, claro, aparece la bandera, empiezan los semáforos y salen. Entonces, ¿qué dijo Ferrari? Nosotros para asegurarnos de que el auto no sufra tanto de este problema, vamos a hacer un turbo más pequeño. Quiere decir que puede funcionar mejor a revoluciones bajas. ¿Cuál es la contraparte? Que revoluciones altas, que digamos a máxima potencia, no sé, en octavas sobre 12.000 RPM, va a tener menos potencia el turbo que, por ejemplo, la versión de Mercedes, que tiene un turbo más grande. Entonces, significa que ya tienen filosofías distintas. Y claro. eso puede hacer que efectivamente el Ferrari acelere mejor, saliendo de posiciones paradas o algunas curvas en particular, pero que en recta el motor Mercedes pueda quizás llegar a velocidades punta mucho más altas. Y por eso es que Ferrari también está muy interesado en todos estos diseños de aerodinámica en el difusor, ¿cierto? En el alerón, porque necesitan al final que, de cierta forma, compensar un poco todo ese trade-off que invirtieron en el Tour. Así que actualmente, ¿qué es lo que pasó? Que hubo algunas especies de reclamos donde pidieron cambiar el protocolo de salida porque el Claro, miedo hay de que algunos autos se queden parados. Imagínense, no sé, un Haas clasificado 11. Entre medio tienes, no sé, un Williams, que clasificó mejor porque tiene mejor motor, pero en la salida el Williams se queda parado y el Haas por detrás bien. Claro, y viene lo detrás podría tomar. y nos ha pasado en temporadas anteriores, y sobre todo, si se acuerdan, como el 2020 en el COVID para Mugello, no recuerdo si fue Giovinazzi en algún momento que se quedó detenido y los demás venían detrás y no se dan cuenta y golpean y es un efecto en cadena. Y claro, es Sí, un poco lo que quiere evitar, obviamente, los equipos, porque finalmente además de estar chocando autos, nuevamente volvemos al tema del costo ¿cierto? Y del tope presupuestario. Entonces, estar rompiendo autos significa menos inversión en la evolución y romper un auto al principio y con los costes que significa, 1,5 millones de cuando no dólares tienes podría piezas llevarse suficientes rápidamente, 2 también. millones de dólares, menos Sí. del presupuesto para reparar uno de los autos y si ya son dos, olvídate. Entonces, la verdad que no es menor el tema, pero por ahora se mantiene tal como está la salida. Se había propuesto O incluso sea, salidas en largada, ¿cierto? En Rolling Star, como es el IndyCar o como es la NASCAR, por ejemplo. Pero claro, no, lo que sí le por ahora añadieron a sí. estos 5 segundos al final, que los probaron en Bahrein, que fue también otra especie como de acuerdo salomónico, porque algunos, claro, querían hacer quizás una parada que entre que llegara el último auto, estuvieran, no sé, mucho rato esperando para que todos, no sé, calcularan la revolución exacta para salir. Ferrari dijo, ¿por qué? Porque nosotros, es injusto, nos jugamos reglamento, habíamos advertido, hicimos un motor que funcionara en base a eso, así que nuevamente un acuerdo salomónico que se llegó es una luz azul que le llaman, que va a durar 5 segundos de preparación. Luego de esos 5 segundos, donde los pilotos van a tener el tiempo de regular sus revoluciones, va a empezar el conteo de salida. Claro. Según va a Ahora ser, y no te va a servir también de nada el tema de calentar los neumáticos en la vuelta previa, por ejemplo. En claro, algunos son 5 momentos. segundos donde se pueden enfriar, exacto, efectivamente. Entonces, Y el va a que tener que está esperar más tiempo. adelante va a ocurrir con una desventaja con el que está 5 puestos más atrás y así sucesivamente. Eso también después probablemente va a ocurrir en algunos circuitos. Y ahí pueden salir Sí, soluciones sí. como las que tenía Mercedes con este botón mágico, ¿cierto? En el reglamento anterior al del efecto suelo, donde calentaban los neumáticos de otra forma, con este botón, ¿cierto? Y con los frenos. Van a aparecer variantes en este Sí, sí. reglamento y ahí vamos a ir viendo cómo evoluciona, pero sí o sí, con respecto al tema de los motores, hay cierto acuerdo de que de una u otra forma esto se está asemejando mucho a la Fórmula E y que no sería el espíritu de la Fórmula 1 llegar a Así hacer es. una Fórmula E que donde es pura gestión de energía y que incluso en ciertos puntos, en ciertos circuitos, los tipos no quieren ir primero, porque finalmente desgastan más y prefieren ir segundo, tercero, aguantar hasta las últimas vueltas, generar el caos y hacer mucha gestión con respecto a la batería.
Eso es un poco lo que quiere también evitar la Fórmula 1, eh, pero lo va a evitar con un nuevo cambio de reglamento y eso todavía no se ha puesto todavía en términos de decir ya, en 4 años más vamos a cambiar los motores, vamos a volver a los V8, a los V10, algunos que quieren, ¿cierto? Eh, Sí, pero, pero algún cambio de reglamento va a tener la Fórmula 1 en términos de motores, pero también durante el año van a haber cambios de reglamento para subsanar problemas que van a aparecer y que probablemente muchos no han adelantado o que no han visto, y lo vamos a ver en carrera. Y eso va a ser lo interesante de esta Fórmula 1. Esta Fórmula 1 debería ser, las primeras 6 carreras deberían ser caóticas, deberíamos tener sorpresas, y quizás sí exista algún equipo dominante, porque si, por ejemplo, lo del turbo de Ferrari en la salida implica ganar 5, 6, incluso 10 puestos, eso significa que un Haas va a estar adelante, un Ferrari, y de ahí para adelante vamos a tener equipos entremezclados, porque claramente después el motor Mercedes va a funcionar bien, el Mercedes va a andar bien. Sabemos que esa cuestión guardaron mucho. El Red Bull no sabemos cómo se comporta. El Red Bull anduvo muy bien al principio y después tuvo problemas. Max no está muy contento, ¿cierto?, con la generación actual de los autos. Al principio reclamó bastante, después ya un poco más calmado, al parecer, sí. o lo mandaron a callar un poco o ya encontraron alguna fórmula de mejorar. Incluso una de las cosas que, es cierto, decían que Max estaba haciendo era que en ciertas curvas frenaba de más y que usaba marchas más bajas para poder recargar la batería y llegar mejor posicionado a las rectas. Cosas de ese estilo también probablemente vamos a ver en algunos circuitos. Entonces, por lo tanto, va a estar bien, yo lo encuentro bien, bien interesante por el lado del caos, Sí. pero vamos a tener, no va a ser una Fórmula 1 como lineal, de otra forma, que sabíamos cuál era el marco que se movían los vehículos y que más o menos qué era lo que esperabas. Hoy día es todo incertidumbre y todo, yo creo que va a haber harto caos. Incluso en las carreras de lluvia, que también hay un cambio ahí en el reglamento. Sí, por el lado de las clasificaciones y la misma gestión que tú dices y este distinto quizás approach que tienen los equipos, claro, puede pasar que, por ejemplo, un Ferrari diga, gestiono un poco más o no me vuelvo loco en clasificación. Yo sé que el Mercedes quizás tiene mayor velocidad punta, entonces, a diferencia de otros años donde, no sé, tenía un auto, un Leclerc, ¿cierto? Que ganaba Paul y en carrera no, que ahora sea distinto y diga, prefiero salirnos de tercero, aprovechar, ¿cierto? Mi mejora en la salida y hacer una mejor gestión de Y carrera. gestiono. Exacto, lo que, claro, muchos atacan ya porque el espíritu siempre, y nosotros en clasificaciones, es ir a fondo en clasificación. Tú quieres salir siempre adelante, ser más rápido. Ahora puede ser como un poquito extraño incluso. Pero bueno. Claro, Y entonces van a efectivamente, existir bueno, cosas extrañas. en lluvia lo que decía ya es que también se permite ahora, ¿cierto?, romper el parque cerrado, que era algo que antes no se permitía. Y recordemos que hoy cuando había probabilidades de lluvia, habían equipos que a veces se la jugaban. El sábado, en clasificación, ponían algún setup, quizás viendo que había más probabilidad de lluvia el domingo, que con un poquito más de carga, para decir, porque si llueve, puede tener ventaja el domingo. Ahora, la FIA va a dar como cierta libertad de decir, ok, si hay mucha probabilidad de lluvia, o si empieza a llover directamente, los equipos van a poder cambiar el setup, por lo tanto va a poder tener quizás un setup de clasificación y otro de carrera en el, Claro. en el caso de lluvia. Y sin penalizar, claramente. Sin Ese es penalizar, el claro. cambio. Esas cosas también nos van a influir en las carreras. De verdad que esto es una nueva Fórmula 1. Hay que acostumbrarse. La verdad que el que fue campeón antes puede que lo agarre muy bien o puede que lo agarre muy mal. Entonces, la verdad que está difícil predecir este año Sí, y tirarnos alguna de predicción. hecho. Ahora, en términos de ranking con respecto a cómo fueron los test, creo que hay harto consenso en términos de más o menos quiénes dominaron y quiénes están abajo. De los que están abajo, Pablo, está el desastre de Aston Martin, que nadie se lo esperaba, porque el humo, aquí estamos con cosas, el humo que había por todos lados con que Adrian Newey, que Honda, que hace motores buenos, etcétera, etcétera, se transformó en la pesadilla y parece la tormenta perfecta, porque Honda no está llegando con el motor, porque de alguna forma el gran problema que tienen es que las baterías, en donde va el compartimento de la batería, vibra mucho y no se sabe si es en sí por el motor, que es probablemente que no sea así, sino que básicamente por cómo está el chasis configurado alrededor del motor, genera vibraciones en esa zona de la batería, por lo tanto, no se puede desplegar toda la potencia de la batería, prácticamente no se puede desplegar la energía eléctrica y te quedas con medio motor menos. Y si ya se habla No, y y se riesgo de especula seguridad, que es un tema de seguridad. Y, electrocutamiento, por y, ejemplo. y terminaron en Bahrein no corriendo en las últimas, el día viernes, porque finalmente eh, es, quemar una batería es nuevamente coste.
al presupuesto y no quieres eso en un campeonato de 24 carreras donde podrías quizás tener motores de menor duración, pero al menos tenerlo. Si ya empiezas con motores que ya empezaste a quemar, claramente vas a tener grandes problemas hacia adelante. Entonces, eso es un detalle que no es menor en el Aston Martin. Claramente pareciera que es un año a la basura, pero todo tiende a apuntar que no solo es el tema del motor Honda, sino que esto lo genera diseños revolucionarios de Adrian Newey que tomó este reglamento, buscó soluciones a parecer bien radicales, pero que también tenía un retraso con respecto a conocer el reglamento, cosa que fueron 4 meses de distancia con respecto a, obviamente, los equipos oficiales. A todos los equipos, en realidad. Si el problema era Adrian Newey, que estaba con el hardening de Red Bull. Así es. A ver, efectivamente, en este momento parece ser todo un desastre, ¿cierto? Y que bueno, incluso se especuló que podía Aston Martin no llegar a Australia, no correr, pero temas de contrato y qué sé yo son muy complejos, entonces sería muy raro que no llegaran. Lo que se está hablando ahora es que van a llegar, van a dar pocas vueltas los test, van a clasificar y que van a probablemente a ganar después de un par de vueltas. Sigue siendo especulación. A ver, ¿cuál es el contrapunto que quizás yo hago? Es que, como tú mismo dijiste, son 24 carreras, es un diseño efectivamente muy revolucionario, que todavía no sabemos si es bueno o malo porque no han podido desplegar toda la potencia del motor. Pero, ¿qué pasa si Honda en 2, 3 carreras, bueno, junto con Aston Martin, logran encontrar la solución? Y el auto empieza a funcionar porque ya no te quema la batería, logras despegar y resulta que el diseño no funciona. Puede ser que Aston Martin a mitad de temporada o antes empiece a estar arriba. Es como verlo desde el lado un poco más positivo, decir, efectivamente fueron muchos cambios, pero que al menos Aston está apostando por ir a pelear arriba. Que claro, quizás este año no le va a dar, pero que si logran, por ejemplo, ponerse a punto a la mitad, quizás al final, va a ser probablemente un candidato al año siguiente porque ya no haber resuelto todos esos problemas. Sigue siendo especulación, pero llama mucho la atención porque efectivamente apenas se vio el auto de Newey, ¿cierto? Y en Barcelona, que llegó también en el último día con atrasos, todos dijeron, ¿pero qué es este auto? Se veía distinto, se veía un dibujo distinto, pero eso mismo hace que Las suspensiones eran sea... muy extrañas, estaban más Exacto, atrás, apoyadas. Era sí, muy distinto el concepto y la verdad que, claro, esto recuerda también como la época de Newey en Mercedes en los años 2000, donde tenían autos aerodinámicamente muy buenos, pero reventaban los motores, pero esa combinación también generaba esta cosa como sí. con el motor. En Red Bull Y, en su momento y, también tuvo algunas cosas. Exacto, entonces, por lo tanto, hay que ver, hay que tenerle paciencia, pero claro, al parecer van a partir muy mal, realmente mal, peor que lo que se esperaba de Cadillac, que Cadillac es un equipo nuevo y que al parecer sí estaría por sobre Aston Martin por este tema, y que con Checo Pérez y Valtteri Bottas están haciendo los pasos de incorporarse a una Fórmula Uno y de tener una fábrica que está además dividida en tres partes, en Estados Unidos, en dos sectores en Gran Bretaña, y que eso, por ejemplo, lo tiene Haas, y sabemos que Haas en su momento también adolecía de estos problemas de tener fábricas en diferentes lugares y que al final ya fue mejorando, teniendo ya básicamente la sede en Maranello. Sí, efectivamente, yo creo que Cadillac sorprendió, no porque vaya a ser un equipo que pelee, pero sí yo creo que anduvo mejor de lo que creí que iba a estar. Yo esperaba eso, mucho problema técnico, qué sé yo. Les favorece bastante a Cadillac también tener el motor Ferrari, que ya sabemos que es fiable, ¿cierto? Que se parten de una buena base, de pilotos también que tienen experiencia, van a partir yo creo que un poco de a poco haciéndolo evolucionar. Así que, así que bien, yo claro tenía miedo de que partieran siendo ellos desastre, pero yo creo que llegan a puntuar por ahí, quizás puede ser, no se espera que puntúen, pero sí al ¿Te, menos a- de a- que te atreves a si partan decir que Cadillac va a puntuar? Yo no lo veo, yo no durante el lo veo, año, no lo veo. no sé, pero al menos sí, Claro, aunque una lo que veo es carrera que, caótica claro, y quedas adelante, sí, al final siempre puede ser. pero lo que veo es que sí va a terminar carrera. Yo esperaba que, por ejemplo, esto de, oye, que rompa el auto, que no termine las Claro. carreras, que tenga muchos abandonos, pero quizás más de Cadillac. Pero al parecer el auto dio bastante vuelta de forma razonable, los problemas muy normales, pero no se ve que tengan alguna cosa crítica. Así que bien por ellos. Pero efectivamente, lo más probable es que Aston en algún momento yo creo que los pase. Exacto. Y vamos a tener un Checo Pérez y un Valtteri Bottas peleando entre ellos y haciendo estrategias para, entre comillas,
ir entendiendo este manejo de escudería nueva, si finalmente son totalmente nuevos y no están comprando las partes como sí lo hizo Haas en su momento. Claro, Antes Haas compraba todo prácticamente de Ferrari y acá Cadillac se la está jugando con el chasis de ellos, etcétera. Esto está, acuérdense que está montado sí, también con Andretti por detrás. Solamente no se ha puesto el nombre de Andretti, pero está obviamente esa filosofía y esa base. sí. Pero Eh, recordemos que el objetivo de Cadillac es hacer su propio motor en un par de años. Entonces, claro, ellos no además, quieren caer en el modelo Haas, ¿cierto? De ser simplemente un ensamblador, sino que están aprendiendo, obviamente no iban a partir con un motor propio porque el tiempo no les dio, pero hacia allá apuntan. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que efectivamente se lo vayan tomando con un poquito más y de calma. recordemos que además es un equipo nuevo de cero. No como Audi, que es un equipo nuevo, pero viene con la base de Sauber, que es muy Exacto. distinto y que Sauber tiene años de historia en la Fórmula Uno y que continúa, ¿cierto? Y lo único que se está incorporando es la fábrica de motores de Audi de Alemania. Entonces, eso también influye. Un Audi que está y se ve, está según todos ahí. Sí, De los 11 equipos está entre octavo, noveno, séptimo y por ahí podría andar en esa zona. el puesto de Audi. Sí, yo creo que Audi en este caso, para mí está ahí como una pelea con Williams, la parte, digamos, baja de ese grupo medio. También yo creo que nos sorprendió un poco para bien. Hicieron hartos cambios de Barcelona a Bahrein, el auto, una cosa que aparte que el livery se ve muy bonito, muy atractivo, al menos a mí me gustó. Y claro, con un motor nuevo que al principio tuvo también algunos problemas, no me acuerdo si fueron algunas fugas de combustibles, qué sé yo, pero claro, parece que no eran cosas tan críticas que las pudieron ir solucionando. Y efectivamente ahora pareciera que eso, que yo creo que van a ser un equipo que va a poder pelear por entrar en los puntos, va a poder Y, pelear por meterse de repente en una Q3. y que es de los motoristas nuevos. O sea, Honda de otra forma tiene Mucho, historia en la Fórmula Uno, por más que se retiró el 2021. Audi viene prácticamente de cero y recordemos que cuando a Matías Binotto lo invitan a ser parte de las primeras conversaciones, el rumor era que había ido a sí, Alemania a a ver ver los la motores. fábrica de motores y encontró una locura, o sea, encontró que era lo más desordenado y horrible que había y que no llegarían con el motor. Y es mucho lo que se ha dicho de los últimos años, que apenas van a llegar con el motor, y que además es un reglamento que de otra forma ellos aceptaron y que se hizo más o menos a medida de ellos. Recordemos que Audi en el Dakar lo terminó ganando con un motor eléctrico. Eléctrico, Fue su así es. apuesta en su momento, hace un año o 2 años, obviamente con un desarrollo detrás, pero ganaron con un motor eléctrico. Historia tienen con eso, pero claro, saben y obviamente las veces que se han metido en competiciones, los tipos han ganado. Cuando se metieron al Mundial de Rally, lo ganaron. Cuando se metieron al de Resistencia, lo ganaron y dominaron. Y también cuando estuvieron en la Fórmula E, también ganaron algunas cosas. Entonces, ahí no sé si ganaron campeonatos o no, pero estuvieron ahí. Entonces, los tipos, cuando se meten, lo hacen, ya lo dijimos en el Dakar. Compiten. Entonces, por lo tanto, se espera que Audi también tenga una buena evolución en la Fórmula Uno. Y es un equipo motorista desde cero, pero con todo el aparataje de Sauber, que ya no es más Sauber, ¿cierto? Es totalmente Audi, y con un Hülkenberg y con un Bortoleto que son buenos pilotos, son rápidos, son Sí. clasificadores y que además ya llevan un año de experiencia juntos como compañeros y que ya deberían aportar buena información para la evolución del auto. Sí, que sean más encima como bien afiatados. Es una pareja que se nota No da que problema. Bortoleto inspira mucho a Hulkenberg, efectivamente, que se llevan bien. Así que, claro, ellos saben en el fondo que están en situaciones muy distintas. Hulkenberg está al final de su carrera, Bortoleto empezando. No pelean, yo creo que mucho por quién luce más. Mucho el año pasado, muchas veces Bortoleto anduvo mejor que Hulkenberg, pero Hulkenberg consiguió su podio, está buscado. Entonces, yo creo que ambos están como felices con su situación, así que un buen equipo a mirar. Yo te digo, contrasta un poco con el Williams, que Votó se la esperaba temporada mucho más pasada. porque exacto, Williams se supone que partió diseñando este auto, no sé, hace más de un año, y llega con un auto también, se pierde el test de Barcelona, tuvieron que hacer ciertos test en estos simuladores como mecánicos, ¿cierto? Donde montan el auto en unos rieles y hacen las primeras pruebas ahí, y que lo que se habla es que tienen mucho exceso de peso. Lo vimos, ¿cierto? Sainz ha declarado por ahí en alguna ocasión que efectivamente él sabe que no están en un lugar competitivo y no sé qué hicieron todos esos años. Un Williams que venía en teoría en una curva más o menos ascendente, ¿cierto? Con Maus, pero que ahora se pega un porrazo, como decimos, que los hace. Sí, la verdad que al parecer no se espera mucho de Williams, hay que ver, obviamente también tiene el motor Mercedes, por lo tanto
ojo, que en algún Claro, circuito van a parten de andar un adelante. baseline. Sí, Sí, se debería esperar que estén al menos en la Q3 en algún circuito, porque finalmente en algún circuito ese motor va a dar más que los otros. Entonces, por lo tanto, deberían estar ahí. Versus otro que está metido en ese grupo, creo yo, es Racing Bulls, que además con una pareja de pilotos que yo encuentro que es la peor pareja de pilotos que existe en la Fórmula Uno, pero por lejos. O sea, el Lawson, que es un tipo, no sé cómo definirlo, y Lindbergh, que es un rookie, y que no se puede esperar mucho de un rookie que tampoco el año es que pasado, si destacó bien en la tanto. Fórmula 2 Termina cuarto, ¿no? Por ahí. termina cuarto No, y no fue campeón, o sea, campeón fue por Fornaroli eso. y no y destelló mucho más, ganó muchas más carreras, entonces, y este tipo, el Lindblad, es como la joya, ¿cierto? Como que viene a ser el contrapeso a Antonelli, un poco esa era también, en su momento Red Bull lo quería subir incluso antes a Racing Bull el año pasado, y al final no lo hizo. La verdad que la pareja de pilotos la encuentro bien mala, y una de las características de Racing Bulls es que tienen una toma de aire muy grande en el auto arriba, eso ha Sí. llamado la atención, pero el resto no ha descollado. Lo que sí fueron muy fiables, eso sí, dentro de los test. Sí, efectivamente, es un auto que nos sorprendió en el año pasado, por ejemplo, ¿cierto? Tuvieron carreras muy buenas, en muchos casos ganándole, ¿cierto?, al segundo Red Bull. Y no sé, yo creo que Lawson igual ya era un poquito más estable que antes, de repente se manda sus ganas, pero yo creo que para un equipo de ese nivel puede que ande bien. Ahí lo de Lindblad, como dijiste, es bastante extraño, algo le habrán visto, pero ojo que ahora ya no está, ¿cómo se llama? Nuestro amigo Helmut, ¿cierto? Que era el gran, o Promotor sea, el que movía de los hilos, joven, ¿cierto? Promotor de estos claro. pilotos jóvenes y que hacía cambio. Vamos a ver qué es lo que hace Red Bull ahora, si va a tener más paciencia o al revés, dicen, oye, quizás lo promovió Helmut en su momento, ahora que ya no tiene ese respaldo, le quiten el piso antes. No lo sabe. Claro, Para mí y esto de es una otra incógnita. forma hay que ver también qué visión tiene Red Bull ahora de Racing Bulls. Recordemos que Exacto. se defendió a rajatabla de que Racing Bulls era el equipo juvenil de Red Bull, ¿cierto? Como semillero. Pero recordemos que ahora la nueva administración también tiene que hacerlo rentable y ofertas en la mesa no faltan con respecto a comprar un equipo de Fórmula Uno, un equipo de Fórmula Uno que está valorado alrededor de los 3.000 millones de dólares fácilmente. Entonces, hay que ver cómo se mueve durante el 2026 Racing Bulls y ver si realmente le sirve o no a Red Bull. Hoy, obviamente le sirve porque es un equipo de prueba en términos de los motores, tienes más data, ¿cierto? Que no como Honda o Audi, que no le venden a nadie más, ¿cierto? Y tienen data de dos vehículos. En cambio, acá tú tienes data de cuatro vehículos, eso también te ayuda obviamente al equipo mayor, no solamente el semillero de jóvenes, pero hay que ver qué pasa con Racing Bulls de aquí en adelante. Otro que está y que salió muy bien y se ve muy sólido, se vio muy sólido en los test fue Haas, que está ahí en la pelea junto con Alpine. Pareciera que los dos están Así como es. una liga superior en la parte media y que vamos a ver bien si es que eso se da realmente en carreras, pero lo que se vio en los test es que los dos van a estar peleando y se puede. Sí, efectivamente, volvemos a lo que hablábamos antes. Haas, motor Ferrari, Alpine, motor Mercedes, ¿cierto? Toma esta definición hace un tiempo de dejar de hacer sus propios motores, bajar un poquito, ¿cierto?, los gastos y que quizás eso mismo ha permitido que se hubiesen enfocado mejor en la aerodinámica que el año pasado. Horrible. El auto del Alpine el año pasado era pésimo auto, de repente tenía un par de chispazos, pero era un auto muy lento con un motor que no daba. Ahora que se lideraron un poquito, ¿cierto?, de ese lastre del motor, al parecer se enfocaron, como te dije, tienen algunas soluciones interesantes aerodinámicas. Y vemos también, bueno, ya un Gasly que es un piloto ya de bastante Maduro. experiencia, y un Colapinto que ya pasó también un año también de experiencia, que el año pasado no logró ganar puntos, pero que finalmente logra convencer a Briatore de que merecía mantener su asiento este año. Así que sabemos que Briatore no hubiese dudado en sacarlo, ¿cierto? Cambiarlo si es que creyera que no tiene futuro. Algo vio. Así que, bueno, ahí yo creo que tienen también una buena pareja para competir en esa zona con Haas. Y ahí tú tienes una apuesta más o menos Yo sí, eso es lo que iba a interesante. decir ahora, que yo insisto, y anótenlo, Franco Colapinto va a tener un podio este año. Sí o sí, un podio al menos va a tener. Se va a pegar un rajazo ahí en alguna carrera y el Alpine va a estar adelante porque el motor Mercedes de verdad que es un motor muy bueno, va a estar, debería estar
¿cierto? Siendo el quinto vehículo, el sexto, y ahí estar peleando en la Q3 y que yo creo que en alguna carrera puede ser que Franco Colapinto tenga un podio, así que yo me la juego. De verdad vengo diciendo, Colapinto va a tener su podio este año. El cuarto equipo, al parecer, es Red Bull, pero está la duda. Pero lo que sorprendió sí, y creo que está, y es el consenso, es que el motor que generaron funciona. Todos esperaban que Así fuera una es. porquería de motor, que fuera tipo un desastre como lo de Honda con Aston Martin, pero está funcionando y está funcionando fiablemente y rápido. Sí, y ojo que este es el legado de Horner al final, porque él fue quien insistió en que Red Bull creara su propia unidad. Probablemente negoció bastante bien en su momento con Honda, porque es lo que hizo Red Bull, se quedó con propiedad intelectual de Honda, lo que no es fácil, ¿cierto? En este tipo de cosas. Con gente, probablemente, hay mucha gente, ¿cierto? Cuando tuvieron esta transición de Honda Red Bull Powertrains, que se quedó ahí. De hecho, muchos dicen que eso hizo que el Honda de ahora partir un poquito más atrás porque hay gente que no tiene tanta experiencia como la que se quedó quizás en Red Bull. Habría que ver eso con más detalle, pero efectivamente es un motor, al menos que se ha mostrado bastante fiable. Max dio todas las vueltas que quiso, también a buen ritmo, cuando no era porque probablemente él iba probando cosas. Acá las quejas de Max no han sido ojo con el auto en sí, han sido No, más el reglamento. con el formato, ¿cierto? Exacto, con el reglamento. ¿Ya? Pero el auto se ha visto bien y bueno, siempre tiene también el tema que Max te da un plus. O sea, si vemos, por ejemplo, Sí. ¿cómo se llama? Los pronósticos, está Russell, ¿por qué? Porque tiene este hype, ¿cierto? De Mercedes como favorito para ganar, pero segundo está Max. Max, ¿Eh? sí. Claro, Hadjar mucho más atrás, entonces probablemente vamos a tener esto que siempre pasa, que tienes una fórmula donde está el auto de Max metido más arriba, pero eso siempre te puede, al final, te da un plus. A pesar de que Red Bull sea quizás el cuarto auto, pero con Max ese fácilmente lo puede hacer pelear en... Claro, y va a estar ahí probablemente. Hay que ver cómo se comporta. Insisto, esto es toda la especulación y todo lo que se ve y lo que más o menos se cree, pero también sabemos que en algún momento Mercedes dijo, Red Bull es el que tiene el mejor motor en Sí, cierto punto. Claro, sí, obviamente quería pero... desviar la atención, estamos de Exacto. acuerdo, pero no apunta a Mercedes, hubiese apuntado a Ferrari, hubiese apuntado a otro, y claramente algo hay, y recordemos que Red Bull en su momento al parecer sí tenía también esta relación de compresión media alterada, ¿ya? Y eso sería por un ingeniero que levantaron de Mercedes. Y que además, y claro, una de las cosas buenas que hizo Red Bull en términos de su motor fue que levantó harto ingeniero de motor de Mercedes. Entonces, obviamente ahí generaron una muy buena mezcla. Y de ahí el top 3 Pablo, está McLaren tercero, está Ferrari ahí, no se sabe quién está mejor o no. Se cree que McLaren tiene una buena aerodinámica, mostró cosas distintas, un alerón delantero distinto, etcétera, con una filosofía más o menos distinta, incluso algunos la compararon con una filosofía más tipo Newey o que más o menos por ahí iba. Sí. Entonces, la verdad que no se sabe bien. Ahora, las tandas largas que hicieron en McLaren no fueron malas, fueron bastante decentes, fueron consistentes, no así en las vueltas rápidas, pero en los tiempos están ahí. Están ahí. Entonces, al final, no se sabe bien exactamente dónde está cada cual. Sí o sí, McLaren no es el primero, eso sí. Y creo que también hay consenso de que McLaren no es el auto dominador como sí lo fue el 2025 y la mitad del 2024. Efectivamente, aquí es donde yo le tengo más miedo, por decirlo así, a McLaren, es por esa capacidad de evolución que mostraron en el 2024, donde eh, tampoco eran el mejor auto al principio, pero mejoraron rápidamente y aparecieron con soluciones muy interesantes y que al final nunca se lograron dilucidar exactamente dónde estaba esa gran ventaja, ¿cierto? Pasamos todo el año entre las alas flexibles, los temas de El mini refrigeración y varias DRS, cosas más, claro. que al final fueron un montón de cosas que eso hacen pensar que McLaren tiene un muy buen equipo de desarrollo y que a pesar de que partan quizás, no sé, esta primera carrera puede ser tercero o incluso hasta cuarto equipo, que quizás si Red Bull parte mejor, su capacidad de evolución y de gestión que ha mostrado estos últimos años hacen que, aunque partan un poquito más atrás, para mí no se descarte que vayan a pelear durante el año. Y obviamente con dos pilotos que ahora vamos a ver también cómo se gestiona eso, porque obviamente si no parten siendo los favoritos, ya no van a tener como este problema, bueno, yo le doy el primero y el segundo lugar, y probablemente va a ser, bueno, vamos a sumar todos los puntos que podamos mientras nos ponemos al día. Y eso no sé si va a ser para mejor, para peor, pero es Claro. interesante.
porque y son dos pilotos yo diría, de las parejas más fuertes que hay en la Fórmula Uno ah, hoy, claro, dentro del mismo equipo. Ferrari y McLaren son los dos equipos que probablemente podríamos decir que tienen las parejas más parejas, ¿cierto? Claro, Los dos claro, los lo dos más más parejos. igualada y que de otra forma son pilotos rápidos y que obviamente tienen pergamino. Y ahora McLaren cuenta obviamente con el campeón del mundo y con un Piastri que obviamente también mereció ganar el campeonato el año pasado. Si el tipo es muy rápido y tiene que haber madurado mucho con respecto a lo que pasó el año pasado. Ferrari, por otro lado, ya lo mencionamos bastante. Tiene un motor fiable, tiene un motor concepto distinto y no tuvo fallas en fiabilidad y tuvo muy buenas tandas largas también, así que, y con un Leclerc y un Hamilton que se ve mucho más contento. Sí, efectivamente, no sé si fue porque ambos pilotos están muy enamorados, que eso les Eso, hace también que estén más felices. Leclerc sabemos que se casó esta semana, Hamilton más farandulera, pero sí se le ve contento y eso, en parte debe ser porque él también está confiado en el auto. Ha salido declarando mucho estos días, de hecho, hoy o ayer salió una última declaración donde dijo que lleva casi 14 meses trabajando en el simulador, que él siente que este auto sí tiene su ADN, a diferencia de la generación anterior donde él no participó mucho en el desarrollo. Así que sí estaba tranquilo. Dijo que, bueno, que obviamente él no tampoco es que se sienta el piloto número uno, que tiene sus pergaminos, que le cae también por los años que lleva. claro. Y así que vamos a ver. Ahora las tandas, efectivamente, en un momento Hamilton fue más rápido, después llega Leclerc y hizo los últimos tiempos, ¿cierto? Último día de test donde arrasó. Pero vamos a ver, Hamilton cuando cuando dominaba un poco, también era un piloto muy buen gestionador por la experiencia que tiene, ¿cierto? En su momento gestionar neumáticos, gestionar cosas, a pesar de que él también se quejó de que bueno, había que ser, ¿cierto? Tener una maestría en ingeniería para entender todo el reglamento. Puede ser un Sí, poco de sí, bluff igual, pero vamos a ver, quizás tenga, claro, un Leclerc que quizás sea a lo mejor más rápido, pero un Hamilton gestiona mejor, quién sabe. Pero efectivamente es un auto que se ve bueno y que, claro, hasta ahora no se ve que alguno de los dos pilotos diga que le acomoda más que otro. Eso siempre ha pasado. Con las evoluciones habrá que ver, ¿cierto? En algún momento puede pasar eso en su momento con Leclerc y Sainz, ¿cierto? Los españoles se quejaban de que el auto empezó a evolucionar hacia lo que le gustaba a Leclerc. En Red Bull lo sabemos todos que el auto se hace a lo que le gusta a Max. En McLaren, incluso el año pasado hubo algunas polémicas porque se dijo que en un momento tuvieron que hacer como dos autos distintos para que cada piloto estuviera más o menos contento. Así que esas cosas también con un reglamento nuevo siempre pueden ir pasando. Pilotos que exacto. partan bien, pero que se decide una dirección, uno queda atrás. Y llegamos al discutivo de los test, que sabemos que, y todo el mundo dice que ocultaron mucho por el tema del motor y para que no lo paneen, ¿cierto? Mercedes con una pareja de pilotos, ¿cierto? Con Russell que tiene todas las de ganar, pareciera que es el año para que salga campeón, todas las casas de apuestas están obviamente a favor de Russell, con un Antonelli que ha demostró destello el año pasado, ya con un año en Fórmula Uno debería rendir mucho mejor este año, la verdad que este año sí hay que exigirle a Antonelli y que esté, Sí. ojalá, lo más a la par de Russell, entendiendo que es el niño maravilla que Wolf trajo a la Fórmula Uno. Y nada, Mercedes, lo que sí vimos es que se le fue muy en collera el reglamento de efecto suelo, pero veamos ahora con un motor que nuevamente pareciera que es el rey de la parrilla. Y obviamente ingenieros tiene, si los tipos no son mancos, pero claro, veamos qué tan buena interpretación hicieron del reglamento y cómo eso los ayuda a salir muy airosos durante esta primera parte del campeonato, que puede ser que incluso a medida que vaya avanzando el campeonato vayan abriendo más el grifo del motor y eso les dé una Sí. consistencia durante el año, que eso también puede pasar y que finalmente sean inalcanzables a medida que vayan dándole más apertura a ese motor en caso de que así fuese. Sí, ahí el punto Antonelli también puede jugar qué tan necesario va a ser que esté, por ejemplo, cerca como para defender un Russell. Ya que hablamos tanto, ¿cierto?, los temas de gestión y qué sé yo, mucho se va a dar también por qué tanto estén, no sé, quizás apretando el resto de los equipos, qué tanto juego, ¿cierto?, en el equipo se puede hacer. Si es que Antonelli está muy atrás, no va a poder ayudar a Russell y quizás le va a costar un poquito más. Entonces, ahí podría haber una pequeña debilidad en Mercedes si es que Antonelli no se pone al tono. Pero bueno, efectivamente, todo se habla de que es el equipo más consistente. No, no, no vi que tuvieran muchas cosas revolucionarias aerodinámicamente, pero efectivamente su base del motor fuerte y que tengan incluso ahí potencia guardada, hace que lo mismo. Ahora tengan también un baseline sobre el cual evolucionar
la aerodinámica. exacto, tal cual. Y entonces, por lo tanto, sigue siendo el favorito. Vamos a ver qué ocurre, si hay protestas más adelante con respecto a ese motor. Van a pasar muchas cosas, la verdad que sí, y dentro de las cosas que están pasando es con la guerra que está ocurriendo en Medio Oriente y que ya, al parecer, se estarían descartando, ¿cierto?, los circuitos de Arabia Saudita y de Bahrein, que sería la fecha 5 y 6 en abril, dependiendo de cómo esto evolucione, pero se ve peligroso y estaría apareciendo la opción de Imola, Portimao y Turquía. Buenos circuitos también, pero que Sí. eh, quizás Imola se adapta más a este reglamento, pero un Portimao con esa recta subida y bajada que tiene, la verdad que yo, yo no lo veo, yo veo un caos también ahí, autos quedándose Un auto sin cayendo por el batería cerro, a la así. mitad de circuito. Sí, a ver, bueno, sabemos que estas carreras están para abril, pero ya, por ejemplo, la FIA canceló en WEC, ¿cierto? Lo que es Qatar, que estaba a fines de marzo, 28, 29 de marzo, por ahí. Que quedan un par de semanas, pero al final todos esperan que este conflicto dure más. Bueno, Donald Trump dijo el otro día que él esperaba que de primero durara unas 4 semanas, pero que ya parece que va a durar más y que él no le importa, así que es muy probable que esto se alargue. Así que efectivamente ahí Bahrein y Arabia Saudita están complicados. Y La Arabia recordemos Saudita, que por ejemplo, que ya leí, la logística de la Fórmula Uno son 1 o 2 semanas antes, el mover y trasladar todo el aparataje. Entonces, por lo tanto, esto se va a definir de aquí a después de Australia o después de China, ya sí, se va a tomar una definición total. sí, totalmente. Así que una buena oportunidad, a pesar de que, bueno, Arabia Saudita es, digamos, de lo menos malo, pero Bahrein yo creo que no nos calienta mucho. Efectivamente, yo creo que el circuito que menos nos gusta, que es Qatar, lamentablemente se está a final de año. Justo. Entonces es poco probable que ese sea el que se cancele, así que o sea, esperemos que el conflicto no se alargue tanto como para que lleguemos a eso. Pero vamos a ver, sería entretenido yo creo que ver a Imola. Y Turquía, que es un circuito que igual nos gusta a varios, pero no sé, me queda la duda porque no está tampoco tan alejado de una zona de conflicto, también tiene algunos Claro. problemas como políticos por ahí, no lo sé. Vamos a ver qué pasa. Pero alejándonos un poco de eso y de esta contingencia, Pablo, ya, juguémonos un poco. ¿Cómo? Primero, vámonos con los pilotos latinos. Checo Pérez, Franco Colapinto y bueno, Bortoleto. Por Toretto, ¿no? ¿Quién de ellos, o sea, juégate algo de cada uno de ellos? A ver, yo creo que Checo va a puntuar. ¿Ya? Va a puntuar. No sé si le vaya a ganar a Bottas en general. Voy a decir que sí. Porque Checo Le va a gana puntuar, Botas, ok. le va a ganar a Bottas. Yo creo que Franco también, no sé si haga podio. Yo creo que no le gana a Gasly, pero sí va a estar cerca. Yo creo que va a estar constantemente en los puntos, a diferencia del año pasado. Van a estar, yo creo que rotando mucho ahí entre el quinto, el octavo hasta el décimo. Así que va a sumar hartos puntos. No sé si llega a podio. Y Bortoleto yo creo que es lo mismo. Tampoco creo que el Audi esté Mm, como podio, pero sí Bortoleto creo que le puede ganar a Hulkenberg, que también sería el sí, mira, con respecto a Checo, creo que, no sé si vaya a puntuar, yo no veo que Cadillac llegue a puntuar, pero de que le va a ganar a Botas, yo creo que sí. En clasificación, yo creo que van a estar muy parejos. Creo que incluso Botas es muy, muy Sí, rápido. Recordemos que 100%. Botas es muy rápido. Pero en carrera, yo creo que Checo sí le va a ganar a Botas. Creo que ahí Por va la a marcar gestión la también. diferencia. Checo es muy bueno gestionando. Entonces, yo creo que va a marcar la diferencia. Recordemos que Botas tenía muchos problemas con las estrategias en Mercedes, gestionar cosas, etcétera. En clasificación yo creo que van a estar muy parejos, pero incluso quizás me inclinaría por Botas, pero Checo le va a ganar en carrera, pero no creo que puntúe. El Franco Colapinto, ya lo dije, va por el podio, se va a ganar un podio este año, se va a pegar un rajazo y lo va a tener seguro. Y por Bortolito yo creo que va a estar en el top 5 en alguna carrera. Yo creo que va a llegar ahí, no sé si podio, pero de repente va a entregarse en el top 5. Y en quali yo creo que quizás también le va a ganar a Hulkenberg. A pesar de que Hulkenberg es muy bueno clasificando también. Los dos son muy rápidos, pero yo creo que también en quali le va a ganar Bortoleto. Vamos a lo fuerte, Pablo. ¿Quién dices tú que es campeón de constructores a final de año? ¿Quién va a ser el campeón de Opa. constructores? Vámonos, juégala. En constructores tengo yo creo que un poco más fe de que Ferrari pueda ganar por lo que te decía de que en pareja asume más puntos que Russell y Antonio. Eso. Por ahí yo creo que tenemos más opciones. O un poco más seguras.
Claro, un poquito más segura. Ya, perfecto, te la juegas por Ferrari como campeón de constructores. Yo creo que campeón de constructores, a pesar de que, sí, no es una pareja fuerte, pero yo creo que Mercedes, ah, tengo la impresión de que se guardó mucho y que podría eh, constantemente estar más arriba y no tener estos picks como que subes y bajas, ¿cierto? Yo creo que Mercedes va a estar ahí, va a ser campeón de constructores Mercedes. Siendo campeón de constructor Mercedes, yo creo que campeón de pilotos va a ser George Russell. La verdad que también creo que yo me la juego harto por Mercedes este año. No veo que, si bien va a haber evolución, pero no veo que, y quizás haya harta competencia, pero finalmente va a prevalecer lo de Mercedes, creo yo. Juégatela por el campeón de Interesante. piloto. Juégatela por el campeón de piloto. Aquí te quiero ver. No, ya la última vez que jugué salió de un desastre, así que voy a jugar a la mufa y decir que va a salir Russell. Con el corazón con Leclerc, siempre. Eh, ¿Qué otra cosa Por supuesto. esperas, Pablo, para No. ir cerrando este capítulo de larga duración previo a Australia? Vamos a ver si también se cumple esto de que se ponga, no sé, por el día un Aston Martin y que, por ejemplo, a fin de año sea competitivo, ¿cierto? Y que pueda Ah, llegar tú la tienes mucha famosa fe a eso. 33 de Alonso. Sería notable como épica. Que va hasta por ahí buscando eso. Quizás por ahí un podio de Berman también podría haber, ¿cierto? Con el Haas este que hemos dicho que sea competitivo. Y un Berman que también el año pasado estuvo ahí peleando, ¿cierto? Con Hadjar por ser quizás el mejor rookie del año. Que ya en su segundo año quizás lo vamos a ver. Y no sé si será, por ejemplo, el año de despedida de algunos pilotos que por ahí ya vienen perdiendo terreno. Un Ocon mismo, ¿cierto? Que hablamos. Un Stroll sabemos que es difícil por la relación con su padre, si No, no, a Zapata no estoy... pelea. El Lawson mismo que nombraste tú, ¿cierto? Y no sé si algún otro por ahí se está jugando. Ojo que Cadillac va a tener cierta Colton Herta sumando los puntos en la F2. Se supone que él es el piloto de futuro. Así que ahí no sé si entre Checo y Bottas de verdad lo que se van a estar jugando es quién llega el otro año. Que se habla de que Checo tiene un contrato multianual, que Bottas no, pero Sí, bueno, ahí ya va a comenzar la silly season. A mitad de año también va a ser una locura porque todos van a querer ir al mejor auto, mantener los asientos. Lando Norris, por otro lado, tiene un campeonato, eso también le suma puntos. Vamos a ver, de repente cambiar un británico por otro británico en cierto equipo rojo, podría ser también. Entonces, se va a especular harto y vamos a ver cómo se juegan esas fichas. Así que va a ser bien interesante. Por mi lado, yo esperaría, me encantaría que hubiese pelea en Red Bull, que un Hadjar le pudiera hacer collera a Max Verstappen y que sí, hubiese Hatcher algo casi no lo nombramos. que sea un poquito más de picante, ¿cierto? Esa relación y que no sea el típico segundo auto de Red Bull que no suma. Ya, me encantaría ver ahí una reacción. Me gustaría ver a los McLaren adelante. Me gustaría ver una buena pelea McLaren-Ferrari muy pareja y de verdad, ojalá sacarnos los ojos y ojalá que fuese por el campeonato. Me encantaría eso. Y en la parte de atrás me encantaría que Audi se acercara para un 2027, ver una marca más potente adelante y que fuese por todo. Creo que también me encantaría ver una muy buena evolución de Ferrari y sobre todo por el personaje de Matías Binotto, que fue muy vilipendiado, ¿cierto?, por Ferrari y con toda su estrategia. Vamos a ver qué sale de ahí, pero sería bien entretenido y que se moviera harto la Fórmula 1 en ese sentido. Sí, bueno, y ojo que el tema de la estrategia también, o sea, no solo la gestión de los pilotos, sino que la gestión desde el paddock va a ser muy importante y es probable que veamos payasadas varias de distintos equipos Sí, que vamos salgan a con ver. estrategias que no funcionan. Yo tengo fe de que va a ser una Fórmula 1 muy entretenida por los errores y por las payasadas que vamos a ver y por errores y aciertos van a ser. Creo que va a ser bien entretenido. A pesar de que, insisto, yo creo que va a haber dominio de Mercedes, quizás no tan notorio, pero va a estar siempre adelante. Así que, bueno, queridos amigos, capítulo de larga duración, gracias por acompañarnos todo este tiempo. Vámonos con la séptima temporada de nuestro programa. Vamos a estar en todas las carreras y, como siempre, acompáñennos ahí en las redes sociales. A veces subimos cosas. Se pueden sumar al Fantasy Vamos a también Fantasy. de Detrás del Podio. Lo vamos a dejar acá en el link de YouTube para que lo vean, se suben. Antes de Australia, antes del día sábado, tienen que ya tener sus equipos cargados en la liga del Fantasy Detrás del Podio 2026. Así que se los dejamos acá el link. Y gracias por apoyarnos siempre. Su like, por supuesto, comentarios, compartan el video con Sí, sus amigos déjenos sus pronósticos, eso, y dejen sus para pronósticos. Australia, al menos. ¿Quién cree que este fin de Claro, al menos semana jueguensela para Australia, porque finalmente eh, está difícil el año y además también, después con el diario el lunes.
cualquiera es general, como dicen por ahí. Así que nos vemos después de Australia, queridos amigos, con el resumen de la carrera y con todas las sorpresas que nos puede traer esta Fórmula 1 2026. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.